Padre, abre el corazón de cada uno de los que están aquí también, Señor. Da entendimiento, Señor, al primero que has traído aquí, Señor, aquel que viene por primera vez, Dios, aquel que viene por tercera vez, Dios, y al que tiene ya años de estar entre nosotros, Dios. Haz hoy que se entienda tu evangelio, Señor. Haz hoy, por favor, que se entienda cuál es el reino de los cielos y cuál es la urgencia que tenemos para buscar el reino de los cielos y su justicia, Señor. Danos gracias, Señor. Danos gracias, danos de tu Espíritu, Señor, para glorificar tu nombre, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Sí. Bien, vamos a dar inicio ahora a la enseñanza. Sean todos bienvenidos. Que el Señor Jesucristo nos bendiga. La verdad es que hoy traemos una palabra que, como todas las palabras, realmente es de mucha bendición. Y de antemano les digo, el Señor Jesucristo le ama. El Señor Jesucristo le ama mucho. Y se lo voy a demostrar de la siguiente manera, porque de tal manera Él amó al mundo que Dios envió a su Hijo unigénito Jesucristo para morir en una cruz en el lugar de usted, para Él pagar por sus pecados, por la culpa de sus pecados. Él tuvo que morir en una cruz, sacrificándose a sí mismo, y eso lo hizo por amor, para que ahora usted tenga una oportunidad de poder entrar en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Ese es el gran amor de Dios, ese es el gran amor de Jesucristo, ese es el gran amor del Espíritu Santo que Él tiene para con cada uno de ustedes, así como para conmigo. Hoy vamos a dar continuidad a la enseñanza que se inició el domingo pasado. Recuerden que el domingo pasado el hermano Daniel habló acerca de qué es el reino de Dios, qué es el reino de los cielos. Y realmente creo yo, ¿verdad?, que para los que no lograron venir el domingo pasado, sería bueno que escuchen la enseñanza anterior para que nos demos cuenta en realidad qué significa o qué quiere decir el reino de Dios o el reino de los cielos. De manera que el tema que le hemos puesto a la enseñanza de hoy, dándole seguimiento, una vez sabiendo qué es el reino de Dios, ahora nosotros procuremos entrar en ese reino de los cielos. Porque nada sirve que nosotros tengamos algo en la mente y nos quedemos con eso en la mente si nosotros no lo vamos a poner por obra. Siempre pongo este ejemplo de qué le servirá a un médico ir a hacer sus 6 años de carrera en medicina y después de eso no poder ni siquiera operar o diagnosticar bien a un paciente, no poder sanar a un enfermo. ¿Le servirá a tal persona algo su título? No le sirve para nada. Y nosotros también, si tenemos el título de llamarnos cristianos, como es costumbre y tradición acá en Nicaragua, quizá no utilicemos ese nombre tradicionalmente o como se le llama nominalmente, sino que realmente nosotros comprendamos que ser cristiano es verdaderamente estar en Cristo, es entrar en ese reino de Dios, ese reino de los cielos y formar parte de ese reino. Si nosotros hacemos un breve resumen de que en realidad qué es el reino de Dios, yo escuchando la enseñanza del hermano, pues lo único que yo podría decir es que el reino de Dios, el reino de los cielos, es Cristo Jesús. Si usted quiere resumirse y usted se olvida de tanta filosofía, ¿qué es el reino de los cielos? ¿El reino de los cielos será que estará allá? ¿Será que el reino está aquí extendido en la tierra? El reino de los cielos es la persona de Cristo Jesús. Porque recuerdan ustedes en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1:15, cuando el Señor Jesucristo vino a predicar su evangelio, Él dijo una cosa. Él dijo lo siguiente: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Oigan eso.
El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Quién se había acercado? ¿Quién había bajado del cielo para venir a morar entre nosotros, entre los seres humanos? ¿Quién vino? Cristo Jesús. Y en Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, oigan esa conexión. Antes dice, el tiempo se ha cumplido, y ahora Gálatas nos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, y esto es, a los que estaban bajo pecado, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ese es el reino de los cielos. Ese es, si yo buscara el mejor resumen que les puedo decir que es el reino de Dios, el reino de Dios es Cristo Jesús. Amén. Es estar en Cristo en realidad, es estar en Cristo. ¿Han escuchado que la Escritura dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es? Oigan, pónganle atención a ese cuando dice en. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La Escritura también en Romanos dice, y ninguna condenación hay para quienes, para los que están en Cristo. Eso quiere decir, si nosotros queremos, por lo tanto, conocer el reino de los cielos, el reino de Dios es Cristo Jesús. Por lo tanto, el objetivo que Dios tiene, lo que estábamos leyendo ahí en Gálatas, es que Dios lo que quiere hacer al traernos su reino es Dios habitar en nuestros corazones. Eso es lo que Dios quiere en realidad. Dios quiere manifestarse a nuestras almas, a nuestras vidas. Dios lo que quiere es que Jesucristo more en nuestros corazones por medio de su Santo Espíritu. Eso es el resumen. Ustedes tienen que saber de que lo que Dios quiere es venir a habitar en sus corazones, tomar su mente, tomar su corazón, hacerse dueño de su alma, hacerse dueño de su voluntad, con el objetivo de que usted sea santificado y como resultado usted santifique el nombre de Dios. Por lo tanto, es de vital importancia que primeramente usted sepa qué es el reino de Dios, para después ir al segundo paso, que es buscar el reino de Dios. Se imagina que usted tiene un dolor de muela, y ahora sí voy a poner un ejemplo de dentista. Se imagina que usted tiene un dolor de muela, pero le duele mucho esa muela, muchísimo. Y usted va donde el dentista, va de emergencia donde el dentista. ¿A usted le gustaría que ese dentista le extrajera, le sacara la muela sin anestesiarlo? ¿Sí o no? No le gustaría, ¿verdad? ¿Usted qué diría al dentista? Oye, ¿acaso usted no fue a la universidad? ¿Acaso usted no sabe que primero me tiene que anestesiar la muela para después podérmela sacar? Imagínese eso, qué aberrante es para un dentista sacar primero la muela y después anestesiarlo. Usted dirá, este está loco. Asimismo es el reino de los cielos. Primeramente, Dios nos ha dejado estipulado esto. Primeramente, nosotros debemos de buscar el reino de Dios, el reino de los cielos, su justicia. Y luego dice, después todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, para que nosotros comprendamos que Dios sí tiene un orden, a como usted usa la lógica y la razón, y usted le puede decir a un dentista, o también le puede decir a un médico que el médico le manda el medicamento y ni siquiera lo diagnosticó, ni siquiera le vino, ni siquiera lo tocó. He escuchado esas historias que las personas van donde los médicos y el paciente está allá como al metro por el COVID y el médico está aquí. Sí, ok. Está bien, tome, esta es su receta, vaya a comprarse. Y el paciente se queda. Pero si ni siquiera me volteó a ver a los ojos, ni siquiera me diagnosticó, ni siquiera me auscultó, no me tomó la presión. Si nos damos cuenta de eso. Esos pequeños ejemplos sirven para que usted se meta en la cabeza de que hay un orden en la naturaleza, en la medicina, en la física, pero así hay un orden en el reino espiritual. Y esto es muy importante para usted, por eso la verdad es que vamos y rogamos a Dios que Él nos bendiga mucho con esta palabra. Pero ¿a qué compararemos el reino de los cielos?
El Señor Jesús nos da algunas parábolas. Vamos a utilizar esta parábola del Señor Jesús. En Mateo 13:44 dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Oiga, imagínese, de repente usted se va a un campo que no sabe de quién es, tiene un dueño, no sabe quién es, etcétera, pero de repente en el campo usted mira algo que brilla por allá y usted va de curioso y comienza a escarbar la tierra, quita el monte y comienza a ver de que hay un gran tesoro escondido. Y entonces usted lo que hace inmediatamente es, oye, le voy a echar tierra aquí, le voy a echar unas cosas, monte, etcétera, y voy a ir a vender todo lo que yo tengo, voy a ir a venderlo todo. Y de repente usted no le dice a nadie, va, vende, saca el dinero y luego de eso va donde la persona, oye, te compro tu tierrita, te compro tu finca. ¿En cuánto me la das? En tanto, por supuesto, te la compro. Y luego de eso, ¿sabe por qué hizo esa inversión? Dejó todo por aquel tesoro que estaba escondido. Así es como el Señor Jesús nos ilustra a nosotros que el reino de los cielos es como ese gran tesoro que está escondido para los insensatos, para los necios, para los que no quieren venir a Él. Va a estar velado espiritualmente hasta que usted venga y escuche el Evangelio y ponga fe a la palabra, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios y de repente el Espíritu Santo le muestre el tesoro que hay en el Evangelio, que es Cristo Jesús. Y en ese momento, ¿usted qué va a hacer? Lo mismo de la parábola. Usted va a decir, nada en este mundo es suficiente. Doy todo en este mundo con tal de ganar a Cristo Jesús. En el versículo 45, la siguiente parábola, el Señor Jesús dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Tenemos el siguiente. 13:44, el 45, vamos a buscarlo aquí. Mateo. Dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Eso es lo que el Señor Jesús nos está ilustrando aquí. Las ilustraciones para eso sirven. Usted encontró un gran tesoro, usted encontró una perla preciosa que tiene un gran precio y entonces usted lo que hace es invertir su dinero. No, nada vale el valor de esta perla. Voy a ir a vender todo con tal de obtenerla. Así es como yo quiero que ustedes sepan que Dios valora tanto a la persona de Cristo Jesús, que Él lo compara para que nosotros nos imaginemos con cosas terrenales. Sin embargo, el valor de Cristo es infinitamente mayor que cualquier objeto terrenal. Amén. Vamos entonces a hablar acerca de este tema. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y vamos a utilizar el texto que está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, versículo 33. Mateo 6, versículo 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ese es el texto que vamos a utilizar para esta enseñanza y nos vamos a delimitar al contexto del Señor Jesús dentro de esta enseñanza. Entonces dice, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego una segunda parte, un segundo orden, y todas estas cosas os serán añadidas. Vamos a iniciar primero, como un primer punto, vamos a ver que hay dos reinos. Vamos a hablar acerca de estos dos reinos. Si hay dos reinos, hay dos señores. ¿Se acuerdan que Daniel nos dio una ilustración con Nerón? ¿Se acuerdan? Alguno fue a buscar la historia. Y él mostró una imagen, una pintura, y al final se vio que estaba ese reino, ese reinado, ese imperio de Nerón,
y todas las personas que estaban adulando las riquezas, las pompas y todo eso. Y luego en una columna a la derecha estaban unos cristianos ahí, ¿verdad? Que estaban listos para ser muertos, para ser asesinados. Entonces, ¿qué pasa? Ahí nosotros nos ilustramos acerca de esa imagen de dos reinos. Pero vamos a ilustrarnos un poco más con la escritura. Vamos a ir a Mateo 6:24. Yo quiero que me sigan. Vamos a hacer una lectura desde Mateo 6, desde el versículo 24 hasta el 34, para que comprendamos qué es el reino de los cielos y por qué Dios quiere que busquemos primeramente el reino de Dios. En el versículo 24, Mateo 6 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En el texto griego, la palabra riquezas se escribe mamón. Mamón, eso es una representación de lo que son las posesiones materiales, las posesiones de riqueza, de dinero, incluso podemos decirle mundanas. Por lo tanto, dice, no podéis servir a Dios y a tus posesiones materiales, a tus riquezas, al mundo. No podés servir a dos señores. Vamos a irnos a Segunda de Reyes. En Segunda de Reyes, en el capítulo 17, nosotros nos encontramos a un rey de Asiria. Sucedió que en aquel tiempo el pueblo de Israel tenía reyes, y estos reyes, algunos hacían las cosas buenas delante de Dios y otras hacían las cosas terriblemente mal delante de Dios. Ellos tenían un mandamiento muy básico. La ley para ellos se les había sido dada, pero Dios sabía que todas las naciones que estaban alrededor de Israel eran paganas, eran idólatras. Ellos tenían muchos, pero muchísimos ídolos. ¿Y qué es lo que sucedió en aquel tiempo? Vino un rey en el reino norte de Israel, y este hizo lo malo delante de Dios. Hizo tantas cosas perversas que finalmente Dios los visitó con su justicia, con un juicio, y los envió cautivos bajo el rey de Asiria. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ellos están ahí cautivos en el reinado de Asiria, luego este rey de Asiria manda traer a distintas naciones o poblaciones o gente que vayan a habitar en la tierra de Samaria. Y cuando ellos van a habitar ahí, como eran idólatras, entonces comenzaron a hacer su paganismo, a idolatrar, etc. Y entonces dice ahí la escritura que Dios les mandó un juicio y mandó varios leones, y estos leones comenzaron a devorar a las personas. Entonces se escandalizaron, y entonces dijo el rey de Asiria: bueno, ¿y qué hacemos con este Dios de la tierra? Entonces dice: vamos a hacer algo, vamos a mandar a llamar a los sacerdotes de Israel y vamos a pedirle que nos ministre para este Dios, y así las fieras no sigan devorando. Entonces vienen y mandan a llamar a unos sacerdotes de Israel, y estos comienzan a hacerles sacrificios a Dios. Pero luego vamos a leer acá en el versículo 33, Segunda de Reyes 17, dice: estos temían a Jehová y honraban a sus dioses. Oigan bien esto. Estos temían a Dios, a Jehová, pero al mismo tiempo honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes, como ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas. ¿Cuál es el estatuto que Dios le había dado a Israel? Dice: ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. ¿Cuál era? El versículo 35 dice: con los cuales Jehová había hecho pacto y les mandó diciendo: no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificios. Oigan bien, el mandamiento era muy simple para Israel. No te vas a hacer otros dioses, no los vas a servir, no los vas a adorar, no los vas a honrar, porque yo soy el único Dios.
Y luego el versículo 40-41 dice, pero ellos no escucharon. Antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron a Jehová aquellas gentes. Oigan, dice, así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. ¿Cómo es eso? Y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hasta hoy. Así como nosotros enseñemos a nuestros hijos, así nuestros hijos van a ser. Por lo tanto, hay una gran responsabilidad de los padres enseñar e instruir bien a nuestros hijos. ¿Qué pasa? Estamos hablando desde hace miles de años, aún años antes de la venida del Señor Jesucristo. ¿Qué sucedió? Esta era la costumbre, cual quisieron llamar a Dios para que les quitara el juicio. Oigan bien, llamaron a Dios y querían servir y temer a Dios. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo que Dios no los castigara. ¿Se dan cuenta la intención? Pero al mismo tiempo ellos dijeron, tráenos a tu Dios para que no nos siga castigando, pero vamos a seguir idolatrando al Dios de la lluvia, al Dios de la tierra, al Dios del cultivo, al Dios de esto y de lo otro. Y entonces ellos creían que estaban haciendo bien. Quiero decirles algo. En nuestra cultura y en nuestra tradición y en nuestra religiosidad, exactamente lo mismo sucede. A veces nosotros podemos estar en una religión, en cualquier denominación, y nosotros creemos que podemos adorar al verdadero Dios. Y nosotros decimos, yo creo en Dios, yo temo a Dios y nosotros adoramos a Dios. Pero cuando se nos lee el mandamiento de la ley de Dios que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza ni escultura de cosas que estén arriba en los cielos, ni bajo en la tierra, ni debajo de las aguas. No te inclinarás a ellas, no las honrarás. Y entonces cuando se nos da ese mandamiento, nosotros ya decimos, no, ya no me gustó, esa religión es muy estricta. Sí, hay que saber denunciar estas cosas. Cuando ustedes vengan y les dicen, sí, nosotros amamos y tememos a Dios, pero al mismo tiempo le ponen un ídolo para que usted lo idolatre, usted huya de esa religión. ¿Por qué? Porque están haciendo exactamente lo mismo y el pecado suyo de la idolatría va a venir sobre su propia alma. Porque Dios va a vengar estas cosas. A Dios no le agrada. Él es un Dios fuerte, un Dios celoso, y Él ha mandado a que no nos hagamos ningún tipo de ídolos para inclinarnos, ni para honrarlos, ni para obedecerles, ni servirles. Y eso es importante que nosotros sepamos. Pero bien, hay otro tipo de religión hoy en día, una religión moderna en la cual se hace el rito externo. O sea, ellos llamaron a Dios y le ofrecieron un sacrificio. Aquí podemos decir nosotros que tenemos una religión que se llame cristiana o que se llame evangélica o pentecostés y se hacen los ritos externos. ¿Cuáles? Pues la persona acepta a Cristo, la persona se bautiza, la persona toma la cena, la persona se reúne, canta, levanta las manos, etcétera. Y hace todos los ritos de un sacrificio externo, canta con pasión, pero ¿qué sucede? También tiene a sus dioses dentro de su corazón y le sirve a estos dioses. ¿Cuál? El Dios de dinero, el Dios del placer, el Dios del pecado, el Dios de la vanagloria. Y así su corazón está dividido siempre entre el Dios verdadero, entre Cristo y su propio corazón, sus ídolos que están atesorados dentro de su corazón. Por lo tanto, es muy importante que nosotros veamos esta primera parte. Este texto no está diciendo ninguno puede servir a dos señores. Hay dos reinos y usted debe estar claro de eso. Hablamos el domingo pasado del reino de Dios, pero sepa de que en la tierra hay dos reinos. Y este texto nos dice que hay una contrariedad aquí, que no se puede servir a dos señores. Oiga, eso póngale un sello. Si la palabra de Dios lo dice, nosotros decimos que amén, así es. Usted no va a poder servir a dos señores. ¿Por qué? Nos da la razón y razonemos un poco, porque usted va a amar a uno y al otro lo va a aborrecer. Porque usted va a estimar a uno y al otro lo va a menospreciar. Eso es el resultado y la razón por qué no se puede servir a dos señores. ¿Pero por qué razón? ¿Qué implica servir? Cuando usted sirve, sea a Cristo o sea al mundo, a su pecado, a su propio corazón, servir quiere decir creer o confiar. Entonces usted cuando sirve a Cristo,
quiere decir que usted está creyendo en Cristo, usted está creyendo en Dios. Usted cree que Dios es su fortaleza, que Dios es su ayuda. Usted cree que Dios es la felicidad. Usted cree que Dios es su protección. Pero usted puede creer en el otro reino de este mundo y este mundo le va a dar sus riquezas, su dinero, su fuerza. Y entonces usted va a confiar en que usted es fuerte y sano y así usted puede trabajar. En que el dinero lo puede sacar de cualquier apuro o en que su salud lo va a llevar a trabajar más y hacer todos sus planes. ¿Dónde está su confianza? ¿Puede estar en los dos divididos? No, porque si usted ama a uno, usted va a aborrecer al otro. Pero ¿qué más es servir? Servir es amar. Y amar quiere decir que su corazón va a estar dedicado, sea para Dios, para Cristo o para el mundo, para el pecado, para la vanidad. ¿Dónde está su corazón? Ahí está tu tesoro. Servir quiere decir imitar. Cuando nosotros servimos a Dios, nosotros nos hacemos imitadores de Cristo. Somos transformados a ser semejantes a Cristo. Y cada día más nosotros nos queremos hacer más como Cristo, a su semejanza, como en su misericordia, en su justicia, en su compasión, en su amor, en su santidad, en todo nosotros queremos ser más semejantes a Cristo. Pero si usted pertenece al reino del mundo, entonces ahí, ¿qué es lo que va a hacer? Usted se va a hacer más semejante ¿a qué? A lo sensual del mundo, a lo vano de este mundo, a lo terrenal. Todas sus metas van a ser terrenales. La sensualidad de este mundo, usted va a ser semejante a eso y se le va a ver. Y cuando usted se vea, solo se puede decir, este sí está lleno y viviendo plenamente en el reino de este mundo. Y finalmente, servir, ¿qué más implica? Obedecer. Cuando usted está en el reino de Dios, de Cristo, usted obedece a Cristo. Usted obedece a la palabra de Dios, a sus mandamientos. Pero si usted está en el reino de este mundo, usted va a obedecer la corriente de este mundo. Y este mundo le va a decir, ahora esta música es la que está de moda. Entonces usted va a andar escuchando esa música que está de moda. Por más de que diga cosas terribles, pero usted va a estar a la moda. ¿Por qué? Porque es obediente al reino de este mundo. Y eso yo quiero que ustedes lo sepan de primera instancia, que es razonable que si una persona ama la santidad y la justicia, entonces tiene que aborrecer las impurezas de este mundo. Eso es así. Ahora, ¿se imaginan ustedes a un mal esposo, un esposo muy terrible que le pega a la mujer, que bebe mucho guaro, que es un alcohólico, que después de trabajar toda la semana le pagan en la semana y luego se va a su casa y no trata bien a su mujer, sino que la golpea, le habla mal y se gasta el dinero, no le da para la comida, no le da para la comida de los hijos ni para la escuela? Ahora, podríamos decir de que esa persona ama a Dios, que ama a Cristo, cuando Dios mismo nos dice en el mandamiento, el segundo grande mandamiento, ¿cuál es? Amarás a tu prójimo y tu prójimo es tu familia. Entonces, ¿ya ven ahí la contrariedad? ¿Cómo esa persona que maltrata a sus hijos, que gasta su dinero en beber guaro, etcétera, podemos decir, ama al reino de Dios? No, ama al mundo y sus placeres, y su corrupción, y sus vicios, y su pecado, y está aborreciendo al reino de Dios, porque el reino de Dios es justicia, es amor, es paz, es misericordia, es benevolencia, es servicio. Esa es la contrariedad. Ahora vamos a hacer otro ejemplo a la inversa. Una jovencita entre las que están acá que es cristiana, se guarda en pureza. Ella se está guardando en pureza para Cristo, para Cristo. No anda pensando en las vanidades de este mundo, sino que ella quiere guardar su corazón. Y de repente sus amigas vienen y le dicen, pero vos sos una aburrida, pero ¿por qué no tenés novio? ¿Sos lesbiana acaso? ¿Acaso sos lesbiana? ¿Sos bisexual? ¿No te gustan los muchachos? ¿No te gustan los hombres? ¿Qué te pasa? ¿Sos una aburrida? Y le comienzan a decir cosas. Esa persona, creen ustedes, que si le dicen, allá tenés un enamorado, ¿y por qué no jalás con ese muchacho? ¿Qué sentirá el reino de los cielos en el corazón de esa joven que se está guardando para Cristo? Inmediatamente va a aborrecer lo que le están diciendo. ¿Sí me entienden? Entonces, esa persona no puede decir, ay, sí, está guapo fulanito. Obviamente no somos ciegos y si el muchacho está simpático, viene a pelar los ojos y va a decir, sí, está simpático, pero hasta ahí nomás.
pero su corazón está guardado para Dios, para Cristo. No es que va así, ya me enamoro de Él y entonces voy a jalar con Él a escondidas de mis papás. ¿Sí me explico? Entonces, no se puede servir a dos señores. ¿Por qué? Porque el Señor dice, no podés servir a Dios y a las riquezas. No podés servir a Dios y a este mundo. Amén. Eso es lo primero, estableciendo los principios. Recordemos, por tanto, que hay dos reinos en este mundo y que nosotros tenemos que tomar nuestra decisión de a quién queremos servir. Y eso es, sinceramente, es una actitud voluntaria, es una actitud de nuestro corazón. Si nosotros queremos irnos al mundo, vámonos al mundo. Si nosotros queremos servir a Dios, vámonos con Dios. Nuestro segundo punto entonces va a ser que nos preguntemos, ¿qué cosas nos impiden buscar el reino de Dios y su justicia? ¿Qué es lo que nos impide a nosotros buscar ese reino para poder entrar, para poder ver el reino de Dios y su justicia? La base de todo se llama incredulidad. La incredulidad es el pecado más terrible que existe en el corazón de nosotros los hombres. Falta de fe, incredulidad, falta de confianza. Por eso el Señor, vamos a leer más adelante, le dice, hombres de poca fe ahí mismo. ¿Saben por qué? Porque las personas estaban ansiosas acerca de qué vamos a comer, qué vamos a beber, qué vamos a vestir. Y entonces las personas, vamos a ver luego, se comienzan a afanar y a tener una falta de confianza. No le creen a Dios como que Dios es capaz para proveer todas las necesidades. Por lo tanto, este es el mayor, pero también es el peor de todos los pecados. ¿Saben por qué? Dios se siente muy mal y ofendido cuando usted no le cree. ¿Por qué razón? Porque usted le está diciendo a Dios, Dios es mentiroso. Porque usted está diciendo, Dios no es suficientemente sabio, no sabe lo que hace. Yo creo que Dios no sabe gobernar las cosas. Usted le está diciendo a Dios que no es misericordioso. Usted le dice a Dios, Dios no tiene amor y Dios no tiene cuidado de sus criaturas. Eso es lo que indirectamente usted le dice a Dios cuando no le cree. Y por eso, ¿cuál es el obstáculo mayor que impide o lo que impide buscar el reino de Dios? La falta de fe, la incredulidad o la falta de confianza para Dios. Y esto, sépalo, es una gran ofensa para Dios. ¿Por qué razón? Un ateo, ¿qué es lo que hace un ateo? Un ateo simplemente dice, él en su razonamiento loco, dice, no hay Dios. No creo en Dios, yo creo en mi razonamiento, yo creo en el poder de mi inteligencia, yo creo en lo que yo estudié, la ciencia que yo hice, eso es lo que yo voy a producir. Ese es su razonamiento. Para él no hay Dios, para él no hay eternidad, para él todo se termina en esta tierra y vive y come solamente para producir lo que va a hacer en esta tierra, nada más. Sin embargo, eso es el obstáculo para un ateo. Y nosotros le decimos, oye, vení, busca el reino de Dios y su justicia. Dios te va a ayudar en todas las cosas. Y la persona dice, ¿cuál Dios? No hay Dios. Yo creo en mí. Si existe un Dios, yo soy mi propio Dios. Esas son las respuestas de las personas cuando son ateas. Pero si usted no le cree a Dios, hay mucho ateísmo dentro de su corazón. Puede haber mucha profesión de fe en sus labios, pero mucho ateísmo en su corazón. Quiere decir que usted no le cree a Dios. ¿A qué conlleva entonces la incredulidad? La falta de fe y confianza en Dios nos lleva a lo segundo, que es el afán. ¿Por qué razón? Vamos a ver. La palabra afán, es importante que nosotros veamos qué quiere decir la palabra afán que vamos a estar utilizando. Porque el Señor dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, no se afanen por esta vida. Quiere decir, no estén ansiosos. No estén atormentados con mucha ansiedad. No tengan esas dudas. No tengan miedo, no tengan temor, no tengan un nerviosismo. ¿De qué cosa? ¿De qué es lo que va a suceder? ¿Viene una tormenta? ¡Ay, viene la tormenta! ¿Qué va a pasar con nosotros? Y nos vamos a morir. Y le suben el precio al combustible y la gasolina y el diésel ya subió. ¿Cómo vamos a ir a trabajar?
y le suben a la comida, ¿qué vamos a comer mañana? Y comenzamos. Ese tipo de afán, es a lo que se refiere la escritura que vamos a ir viendo. Y ven que todo eso es incredulidad, porque veremos al final que Dios lo que quiere, Jesús lo que quiere, es que nosotros simplemente confiemos en Él. ¿Qué cosa? Le suben a la comida, sí, bendito Señor, que se haga tu voluntad. Pero tu palabra dice, Señor, que si aún alimentas a las aves que están en el cielo y ellas ni siquiera trabajan, Señor, y les das su alimento, ¿cómo no me vas a alimentar a mí y a mis hijos, Señor? Si nos creaste a tu imagen y semejanza, Señor. Tu amor es grande que enviaste a tu Hijo para salvarnos, pero en la salvación ¿acaso no nos vas a socorrer, Señor? Y entonces ese es el razonamiento que deberíamos hacer con Dios cuando confiamos. Pero las personas incrédulas comienzan a afanarse. Entonces, ¿a qué le lleva ese afán a la persona? A querer trabajar más. Bueno, ahora que la gasolina ya subió, entonces voy a tener que trabajar 3 veces más para yo poder tener más dinero y poder pagar la gasolina. Ahora la comida subió, voy a trabajar 5 veces más para poder proveer la comida. Entonces comienza a afanarse, comienza a tener una desconfianza de lo que va a suceder. El afán, por lo tanto, impide lo más importante. Cuando la persona entonces está afanada, está pensando solo en lo terrenal. Pero entiéndase bien, el afán quiere decir que su corazón está inquieto, que su corazón tiene duda, que su corazón tiene miedo. ¿De qué? Del día de mañana. Hoy Dios me dio pan, pero ¿y mañana? ¿Será que mañana Dios sea capaz de darme pan también? Eso es el afán, eso es la duda que viene al corazón, que es la que el Señor Jesús nos está tratando. Y entonces eso a qué lleva a que la persona no busque lo más importante. ¿Qué es lo más importante? El reino de Dios, la salvación de su alma. Entonces ese afán, esa incredulidad, esa duda, ese miedo hace que la persona no busque el reino de los cielos. ¿Qué pasa con una persona que el Señor nos da un mandamiento y dice, 6 días vas a trabajar y un día vas a guardarlo para reposar? Pero ¿para qué quiere Dios que repose en ese día? Sí, para que repose su cuerpo, pero también el mandamiento dice, el cuarto mandamiento dice, ¿qué dice? Lo santificarás. Dios santificó el día para que nosotros descansemos en Él, nos reunamos y de esta manera santifiquemos su nombre. En otras palabras, Dios dice, te voy a dejar que trabajes y pensé en estas cosas 6 días, pero por favor, regálame uno, aunque sea. No te estoy pidiendo la mitad, te estoy pidiendo un día a la semana que me regales para escuchar la palabra, para que me santifiques, para que ores, para que leas la Biblia, para que te reúnas, para que vayas con tu familia y estés en amor, etcétera, etcétera. Eso es lo que dice Dios. Pero el hombre que se afana, el hombre que está pendiente de mucho trabajo, ¿qué es lo que hace? Trabaja los 7 días a la semana. Y entonces se le invita a una reunión, que en esa reunión quizá en la misericordia de Dios se iba a salvar su alma. Y la persona dice, no, lo que pasa es que me salió un trabajito y pues tengo que ir. Usted sabe que la situación está dura y entonces no trabajé el viernes y esto y entonces se fue. Cambió su salvación por un plato de comida, por un plato de lentejas, por un salario. ¿Sí entienden eso? A eso conlleva el afán. El afán entonces lleva a que la persona no tenga el suficiente tiempo y la calidad de tiempo de corazón para poder meditar en las cosas de Dios. ¿Usted se ha tomado la delicadeza de poner un alto en su vida y decir, bueno, tengo 30 años ya, tengo 50 años ya viví suficiente, me voy a detener y voy a reflexionar en mi vida? Quiero ver lo que he hecho bien y lo que he hecho mal, las consecuencias de lo malo y las consecuencias de lo bueno. Y luego usted agarra la Biblia y usted dice, ahora esto lo estoy haciendo en base a mi propia sabiduría, pero hay una sabiduría más alta que la mía y es la sabiduría de Dios, la cual está en la Escritura. Ahora voy a comparar mi camino con lo que dice la sabiduría de Dios. Y entonces usted dice, todo lo he hecho mal a los ojos de Dios. ¿Ha hecho eso usted en su vida? ¿O usted continúa su camino diciendo, todo lo he hecho bien, todo lo he hecho bien?
Todos somos malos, todos pecamos, todos somos imperfectos, todos hacemos y comienza a justificarse y a justificarse y entonces sigue como caballo ahí corriendo y se va hacia la quebrada y usted continúa y no puede ni siquiera ver a la izquierda, a la derecha, no pone freno. Tiene que meditar en estas cosas porque esto es precisamente lo que el Señor está diciendo, que es ese afán que usted tenga la mente, el corazón en las cosas de esta tierra y no las ponga en las cosas de Dios para buscarlo. ¿Qué dice el Señor cuando estaba Marta y María? En Lucas 10, 41 y 42, estaban dos hermanas y estas dos hermanas, el Señor Jesús llega a sus casas, eran muy amigas, de hecho tenían otro hermano que se llamaba Lázaro, eran muy amigos íntimos del Señor Jesús mientras Él estaba acá. El Señor llega a su casa y de repente el Señor Jesús, en su grande sabiduría, comienza a estarles dando sus discursos, comienza a estarles hablándoles del reino de los cielos, de lo maravilloso que es el reino de Dios. Pero de repente una de ellas, María, está sentadita escuchando al Señor y deleitándose y diciendo, ay, benditas palabras. Y Señor Jesús, y cuando estemos ahí en el reino, cuénteme cómo va a ser esto y esto. Y el Señor le abre el corazón. Mira, María, el reino va a ser así, 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 así. Pero la otra que está atendiendo todas las cosas, está limpiando, está lavando los trastes, está lavando la ropa, está haciendo la comida. Y ella está haciendo algo que a simple vista es lícito y es bueno. Es bueno, no está de haragana, no podemos decir, allá está la Marta en aquel cuarto y está acostada, ni siquiera se ha bañado, está viendo la novela de las 12, no hay comida, allá está de holgazana. No, ella estaba trabajando, ella estaba sirviendo, ella estaba haciendo algo bueno. Pero ¿qué dice Lucas 10:41? Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. ¿Ven eso? Ese afán en el corazón, en su mente, en su vida, hace que esté turbada. Hay muchas cosas que están sucediendo alrededor que le turban la mente y ocupan su corazón. Versículo 42 dice, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cuál es la buena parte que escogió María? ¿Cuál es? Está a los pies de Cristo. ¿Qué es el reino de Dios? Cristo. María había escogido la mejor parte, estar en Cristo. La otra persona andaba ajetreada con tantas cosas, con tantos quehaceres, con tanto afán, que al final no estaba buscando el reino de Dios y su justicia. Amén. Por lo tanto, vamos a leer rápidamente cómo el Señor Jesús nos explica que el obstáculo, que la falta de interés es cuando el corazón confía, ama, imita, obedece al reino de este mundo y no al reino de Dios. Vamos a ir leyendo en Mateo 6:25. Oigan cómo lo describe el Señor Jesús del versículo 25 en adelante. Acuérdense que dijimos que no se puede servir a dos señores en el versículo anterior. Y después de eso continúa el Señor Jesús entrelazando su enseñanza diciendo, por tanto os digo, ese por tanto quiere decir, por lo tanto, como no podés tener dos reinos en tu corazón, te voy a dar un consejo. ¿Cuál? No os afanéis por vuestra vida. ¿Qué quiere decir? Que digas, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Oigan, qué argumento más poderoso el de Cristo. Él está diciendo, tranquilo, no te afanes por estas cosas, por el qué comer, qué beber, qué vestir. ¿Por qué? Porque acaso la vida no es más que el alimento y el cuerpo, ¿acaso no es más que el vestido? Versículo 26, le pone un ejemplo. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Oigan los argumentos poderosos. ¿Acaso el Señor no le dijo, mirad las aves del cielo, cómo tienen alas y vuelan? No.
El Señor le está poniendo ejemplos comparativos con ellos mismos. Las aves del cielo no siembran, no ciegan, no recogen en graneros. Eso es lo que hace el hombre. Ellas no hacen eso, pero Dios las alimenta. Y ustedes que sí siembran, que sí recogen, que sí ciegan, ¿no valen ustedes más que esas aves? Razonen. ¿Ustedes creen que la vida de ustedes, que son alma, cuerpo, espíritus, hechos, creados a la imagen y semejanza de Dios, que les dio razonamiento, ustedes no son más importantes para Dios que las aves del cielo? Respondan. Sí, son más importantes. Luego continúa el versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Quién, por más de que esté ahí afanado, queriendo hacer algo extraordinario, puede agregarle algo a su estatura? ¿Puede cambiar algo que es natural y que solo le corresponde a Dios? Ninguno. Entonces, ¿por qué te afanás? Versículo 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad, aquí viene el siguiente ejemplo, considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, el rey Salomón, con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Oigan bien, dice, andate a la finca, andate allá afuera, andate a un jardín y mira las flores, mira los lirios, mira la belleza de una rosa, mira un lirio, qué lindo, cómo está revestido. ¿Vos crees que eso lo puede hacer la obra de la mano humana? ¿Crees que una textilería, un diseñador va a hacer algo tan precioso? Te voy a decir algo. Hay una persona que ha sido la más sabia después de Cristo en esta tierra y muy poderosa para su tiempo. Su nombre era Salomón. Pero ni aún, dice Cristo, el rey Salomón se vistió con tanto esplendor, belleza, como los lirios del campo. Y luego dice el versículo 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Oyen eso. Les pregunto algo. ¿Ustedes creen que tienen alma? Contéstenme, por favor. ¿Ustedes creen que tienen alma? ¿Ustedes creen que su alma es eterna? ¿Ustedes creen que después de la muerte viene el juicio? Y que después del juicio usted tiene un solo destino, sea el cielo o sea el infierno. ¿Ustedes creen eso? ¿Creen en la eternidad? Porque Dios les puso eternidad a ustedes como seres humanos. Dios nos codificó con eternidad. Pero aquí nos compara con algo que es perecedero. ¿Como qué? Como la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno. ¿Qué es lo que nos dice Él? Nos dice, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Por lo tanto, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. ¿Por qué razón? Porque los gentiles, o sea, los mundanos, los paganos, buscan todas estas cosas. Pero luego dice el Señor, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Amén. Miren ese razonamiento tan importante del Señor Jesús. El Señor Jesús está diciendo, todas estas cosas, nuestro Padre que está en los cielos es tan poderoso y tan lleno de amor y de bondad que hace salir el sol para los buenos, para los malos, para el justo, para el injusto. Le da de comer a las personas que son muy perversas, son malas, y también alimenta a las personas que son buenas, que son piadosas, etc. Dios es tan lleno de amor. Pero ¿qué te hace dudar? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que te impide buscar el reino de Dios y su justicia? Tienen que analizar hasta este momento, ustedes tienen que autoexaminarse, tienen que preguntarse a ustedes mismos, pregúntenle a su alma, alma mía, razonemos, alma mía, sos eterna, razonemos, ¿por qué no has buscado el reino de los cielos? Si es tan precioso y maravilloso, razone con usted mismo, no razone con el vecino, con usted mismo, usted es inteligente. Diga, ¿por qué en realidad no me he entregado a Cristo? ¿Por qué en realidad Cristo no ha venido a morar a mi corazón?
¿Por qué todavía soy un perverso, un pecador, un vil? ¿Por qué todavía vivo en el pecado? ¿Por qué todavía soy como el cerdo? ¿Por qué todavía soy como el perro que regresa a su vómito? ¿Por qué todavía vivo en el fango, en el lodo? ¿Por qué mis vestiduras están tan manchadas de pecado? Si Cristo me tiene un reino de gloria. Pregúnteselo. Pregúntese a usted mismo, a usted misma. ¿Qué pasa? ¿Por qué razón usted no está buscando este reino que es tan grande, tan bendito, ese reino eterno? Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad ¿sobre quién? Sobre Cristo Jesús, sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Este es el resumen de las cosas. Para que usted pueda buscar el reino de Dios y su justicia, usted tiene que hacer algo, que confiar en Dios. Ahí tiene que comenzar todo. Usted tiene que reconocer que ha sido un incrédulo. Dígase, he sido un ateo, he sido un ateo. Yo les voy a ser franco. Cuando yo me convertí, por la gracia, misericordia de Dios, yo le dije a Dios, Señor, yo no era nada. Mi abuelita que está aquí podría decir, es que mi Alancito era lindo, él era esto, un ejemplo y eso. Yo le puedo decir, era un perverso, yo era un malo, yo no era nada. Sí, pero éramos católicos, no era nada, un idólatra. Y si acaso no practicaba nada. Yo me moría en un accidente de carro, yo estaría en el infierno ahorita, se los digo. Y si usted no llega a su vida a reconocer que usted es un perverso, que usted ha hecho las cosas malas delante de Dios, usted nunca va a entrar en el reino de los cielos. Nunca. Usted tiene que reconocer su vida. Se la da de moralista. Usted cree, yo soy moralista. Yo no ando de ladrón, yo no ando de adúltero, yo no se las he pegado a mi esposa, yo le doy de comer a mis hijos, yo no soy un bebedor, yo no le hago a la droga y comienza a justificarse a usted mismo. Eso se le llama justicia propia. Y sepa una cosa, esa justicia propia es un terrible pecado porque no ha reconocido que ha hecho las cosas malas delante de Dios. Mientras no reconozca su bancarrota, mientras usted no reconozca que usted ha hecho las cosas malas delante de Dios, no puede entrar en el reino de los cielos. Porque el reino de los cielos le pertenece a los humildes, a los quebrantados de corazón, a los que reconocen verdaderamente que Cristo, que Dios es santo, es puro y que con Él no se juega. Y que Él, como dicen y conocemos, que Él sí ama al pecador porque de tal manera amó Dios al mundo, pero que aborrece al pecado y no tiene nada que ver con el pecado. Usted tiene que saber esas cosas. Esos principios son básicos. Ahora, voy a finalizar con este punto. ¿Qué es lo que dice el texto? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El texto nos da una exhortación. El texto nos da un mandamiento que nos está diciendo. ¿Qué le está mandando Cristo? No yo, porque yo solo estoy leyendo lo que Cristo dijo hace 2000 años. ¿Qué le está diciendo Cristo a usted ahorita? Buscad el reino de Dios primeramente. Cristo le está diciendo esto. Nosotros solo estamos repitiendo las palabras de Cristo. Estamos predicando el Evangelio. Estamos pasando un mensaje de Cristo. No me queden viendo mal a mí, queden viendo a Cristo. Y dígale, Cristo, ¿pero por qué primero el reino? Vamos a ver. ¿Por qué? Porque Él es digno. Dios, Cristo, es digno. Él tiene dignidad. Él es santo, Él es el todo, Él es el creador. Lea los salmos. Hoy leí un salmo y decía, el Dios de los dioses. Y yo digo, oye, Dios mismo se llama el Dios de los dioses, porque hay falsos dioses de los paganos, pero Él es el Dios verdadero. Él mismo testifica de sí mismo. Él es grande y poderoso. Y una cosa usted tiene que hacer, búsquelo. Usted, búsquelo. No, pero es que yo quiero que Él venga a tocarme a la puerta. Él ya le tocó a la puerta hace mucho tiempo. Hace 2000 años Él murió en una cruz. Y Él dijo, consumado es. Y sabe la oración que hizo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él ya vino. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién era Cristo en la tierra? Y ahora el reino de los cielos está entre nosotros. ¿Por qué razón? Porque Cristo murió, pero Cristo resucitó. Amén. Y ahora Él está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo en lugares celestiales por todos nosotros. Y Él envió al Espíritu Santo
para que el Espíritu Santo esté entre nosotros. Por eso le orábamos, por eso decíamos, Señor, ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios, háblanos, abre nuestro entendimiento. Ese es el reino de los cielos. Pero vamos a ver qué es lo que Dios nos dice. Pero una sola cosa es necesaria. Lucas 10:42 ya lo leímos. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Usted tiene que saber este orden. Dice, buscad primero. Ahí dice, pero pongamos el texto en Mateo, dice, mas buscad primeramente. ¿Y qué quiere decir primero? Aquí es donde le dice, esta es la buena parte, le dice a Marta de María. Esta es la buena parte. Primeramente quiere decir lo más importante. Así es que yo le voy a decir, y ahora sí voy a predicar. Primeramente, lo más importante que existe en el universo se llama el reino de Dios. Olvídese. Y si a usted no le gusta que lo confrontemos, yo le voy a decir, usted se va a una religión donde le van a predicar un evangelio diluido, adulterado. Le voy a decir una cosa, se va a perder, porque el reino de los cielos es lo más importante para todos nosotros. Es más importante que su propio cuerpo y que el mío. El reino de los cielos es más importante que su familia, que su esposa y que sus hijos. Es más importante. El reino de los cielos es más importante que cualquier trabajo que usted pueda tener. Usted tiene título más importante que cualquier título que usted pueda tener. El reino de los cielos es lo más importante. Esta es la buena parte. Y si usted busca y consigue entrar en el reino de los cielos, esta es la parte que no le será quitada. ¿Pero por qué? Primeramente, no solo porque es lo más importante, sino porque esto es importante que usted lo busque en la etapa más temprana de su vida. Buscad primeramente. Para los jóvenes que están aquí, yo les voy a decir este gran consejo de un medio joven, todavía no soy tan avanzado en edad. El consejo es este: busquen desde ahorita el reino de los cielos. Se lo garantizo. Hay una garantía. Cuando hacemos algún trabajo nosotros y le decimos, mira, te doy una garantía de 1 año. Que si se te daña este trabajo, entonces te lo repongo y no tenés que pagar nada. Yo les doy una garantía con un sello eterno. Yo les digo, si se les daña este evangelio verdadero, es porque algo estuvo mal, pero no fue Dios el que estuvo mal. Fuimos o nosotros que no predicamos la sana doctrina, o usted que le escondió algo a Dios y no fue sincero con Él. Algo puede surgir mal, pero el reino de Dios es lo mejor, lo más importante. Entonces, búsquelo desde temprana edad. Dice, busca primeramente. Que sea lo primero en su vida, desde lo más temprano que usted pueda. Y usted tiene ahorita 50 años y no se ha convertido, tranquilo. De los 50 años, busca primeramente. De aquí de los 50 a los no sé cuántos va a vivir, que sea ahora que usted ya comience a buscar este reino de una forma seria para que usted pueda entrar. Pero ¿qué quiere decir en orden de tiempo primeramente? Oye, ¿sí ven que el domingo se le llama o se le conocía el primer día de la semana? Cuando el Señor, ¿qué día resucitó el Señor? Dice la Biblia. El primer día de la semana. Ese es el día que resucitó Cristo. Entonces, el domingo para nosotros, hoy, este es nuestro primer día de la semana. ¿Por qué estamos reunidos aquí? Porque le damos la prioridad al reino. Este es el primer día de la semana. Mañana lunes es el segundo día de la semana. Hoy le damos prioridad a las cosas de Dios para comenzar bien nuestra semana. Eso, Dios. Ahora, ¿a qué hora se levanta usted? No lo sé, pero lo primero que tiene que hacer, ¿qué es? Lavarse los dientes, comer, ir a trabajar. ¿Qué es lo primero que hace? Aquí dice, primeramente busca el reino de Dios y su justicia. Lo primero en tu día que tiene que ser es ir a buscar a Dios en oración, en lectura de la Biblia, en comunión con Dios, en meditación, en tus ejercicios de la piedad. Eso es lo primero que tenés que darle. Por eso, buscad primeramente en orden de tiempo. Ahora, había un anciano, hay una historia de un anciano, una persona ya mayor que
que tuvo doctorados y todo, era muy, muy inteligente la persona. Ya estaba retirada y entonces viene su nieto y de repente comienzan a platicar y entonces le dice el señor anciano, oigan, con doctorados y todo. Entonces le dice, William, te voy a decir algo. En la vida tenés que aprender lo siguiente. Tenés que estudiar mucho. Estudiar, sacar una carrera, luego tu maestría, luego tu doctorado. Y si puedes sacar otra carrera, porque de eso vas a vivir en toda tu vida y así es como te van a respetar en esta vida. Y ustedes saben que los consejos de los ancianos debemos de respetarlos porque en las canas hay sabiduría. Pero este joven William viene y le dice, abuelo, creo que por primera vez voy a tener que disentir, porque la palabra de Dios me dice algo y me dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia. Entonces, como él ya estaba buscando del cristianismo, le dice, primero estudiar y hacer todas tus cosas y después dejar la religión. Y él le dijo, ahorita está errado, la manera correcta de hacerlo es que yo primeramente busque a Cristo y después de eso yo pueda estudiar. ¿Quién dice amén a eso? Eso realmente es lo que nosotros debemos de hacer. Si nosotros le inculcamos a nuestros hijos primero lo terrenal y por último Cristo, cuando ya tengas 50, ya hayas mujeriado, ya tengas hijos botados y cuando ya hayas sido un macho bien probado, después busca a Dios. Ahorita no. Esos son los consejos. Estamos en Nicaragua, esos son los consejos. ¿Sí o no? ¿Y qué pasa? Nosotros que estamos inculcando la sabiduría divina, dicen, no. Primero busca que Cristo habite en tu corazón y Él te va a guiar por todo este camino. Las cosas van a ser añadidas según su santa y bendita voluntad. Amén. Buscad, dice la palabra. Buscad. ¿Qué es buscar? Buscar de una forma activa, de una forma diligente. ¿Qué dice Mateo 11:12? Oigan, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Y quiénes lo arrebatan? Los violentos. Usted es una persona pasiva y usted dice, sí, voy a ir a buscar, ahí está, voy a ir a buscar. Y usted no se levanta, ni siquiera ora, usted ni siquiera lee la Biblia, ni siquiera viene a las reuniones. Oye, ¿usted no siente que está siendo bendecido en esta mañana? Que está recibiendo una palabra que usted dice, oye, esta palabra está haciendo algo en mi vida, algo está pasando dentro de mí, me está despertando algo que yo no lo miraba de esa manera. ¿Usted no siente eso? Dios está con nosotros por misericordia y gracia lo sabemos. Eso es lo que sucede, pero si usted se queda dormido en su casa, pereciando, no, usted no va a arrebatar el reino de los cielos. No lo va a arrebatar, no va a entrar en el reino de los cielos, porque solo los valientes lo arrebatan. ¿Quiénes son los valientes? Los que se fajan, los que se levantan temprano y dicen, yo lo voy a hacer, yo me propongo, yo me resuelvo a buscarlo. Dígame a alguien, ¿cómo busco el reino de los cielos? Enséñenme, instrúyanme, quiero hacerlo. Yo soy un hombre, soy una mujer valiente, lo voy a hacer. Esa es la actitud del espíritu de las personas que buscan el reino de los cielos. Eso quiere decir buscar con diligencia, activamente. Y yo le voy a decir, ¿cómo usted puede entrar en el reino de los cielos? La forma de buscarlo es, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe a su corazón vendrá de manera que usted en su casa lea su Biblia de una forma sistemática, continua, constante, y usted ore su Biblia. No sabe orar, agarre un salmo cualquiera y ese salmo comience a leer cada versículo y ese versículo se le va a convertir en una oración. Usted repite el salmo y usted luego le dice, oye Señor, ¿de quién está hablando esta persona que escribió? Ah, David. ¿De quién está hablando de David en el Salmo 22, Señor? ¿Está hablando de sí mismo o de Cristo en la cruz? ¿De quién habla David en este momento? Qué raro, Señor. Y cuando está viendo, está orando. Pero hágalo de esta manera. Búsquelo con diligencia. Procure hacerlo. ¿Cómo? La única manera, y aquí sí se lo tengo que decir, para cómo usted puede entrar en el reino de los cielos es
naciendo de nuevo. Juan 3:3. Aquí está la clave. No hay otra manera. Y aquí usted puede filosofar con nosotros y decir, no, es que yo puedo hacerlo en la religión X, en la religión Y. Yo le voy a dar la respuesta de antemano. Ninguna religión humana le va a permitir entrar en los cielos. El único que lo mete en el reino de Dios, ¿quién es? Cristo, el Espíritu Santo. Juan 3:3 dice, respondió Jesús y le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Oigan, el que no nazca de nuevo no va a poder ver el reino de Dios. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, este es Cristo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, oigan, no son engendrados de sangre, o sea, no naturalmente, no por papi y por mami, no, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de la voluntad de ¿quién? De Dios, engendrados por el Espíritu Santo, por la palabra, engendrados de Dios, por la voluntad de Dios. Esto quiere decir, yo le digo, la única manera en cómo usted puede, ya para finalizar, entrar en el reino de Dios es naciendo de nuevo, siendo una nueva criatura, engendrada por el Espíritu Santo. El que no naciere de agua y del Espíritu no entrará en el reino de Dios. La palabra, la predicación de la palabra como tal tiene poder en sí misma para transformar su mente. Y después de eso el Espíritu Santo aplica la palabra a su corazón y usted es transformado. Y de repente usted dice, ¿y por qué ya no siento las pasiones de antes? ¿Por qué ya no esto? ¿Por qué ya no me gusta el cigarro? ¿Por qué ya no digo malas palabras? ¿Por qué ya no esto? Y de repente usted tiene una visión completamente distinta de las cosas en este mundo. ¿Y qué pasó? Acaba de nacer en el reino de Dios. Amén. Cristo acaba de venir a morar a su corazón, acaba de recibir el Espíritu Santo, acaba de ser circuncidado en el corazón por la obra y gracia del Espíritu de Dios. Amén. Por lo tanto, finalizo con esto. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cuál es la justicia de Dios? La justicia de Dios es la justicia de Cristo Jesús. Romanos 10:3 dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Filipenses 3:9, el apóstol Pablo nos dice esta justicia de Dios. Y ser hallados, ¿qué les dije? Lean cuando dice la palabra en. Y ser hallados en ¿quién? En Cristo Jesús. Ser hallados en Cristo, no teniendo mi propia justicia. Les dije que la justicia propia es un pecado terrible, ¿sí? No teniendo mi propia justicia, o sea, yo soy bueno, yo soy moralista, no soy tan malo, soy buen religioso, recibí el catecismo, ya me bauticé, ya. Esa es la justicia propia. No teniendo mi propia jactancia, yo soy santo, yo no peco, yo soy esto, yo soy lo otro, yo oro 5 horas al día. Esa es la parte de la jactancia del hombre. ¿Cómo dice entonces? Esa es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. Esta es la justicia que es de Dios por la fe. Y la justicia que es de Cristo es la justicia que va a venir a reinar en su corazón. Esa justicia reinará en su corazón. ¿Y cómo se traduce esa justicia? Con santidad. Cuando usted entonces, nosotros veamos que usted es una persona que busca lo que es bueno, lo que es verdadero, lo que es puro, lo que es santo, entonces nosotros diremos, verdaderamente ha entrado en el reino de Dios y su justicia. Amén. Pongámonos de pie, por favor.
sí se dieron cuenta que este texto termina con una promesa, porque dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y luego, ¿qué dice? Y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando dice estas, ¿a qué se está refiriendo? A todas las que estuvimos leyendo antes. El qué comer, el qué beber, el qué vestir, el qué hacer en esta vida. Todo eso está resuelto de antemano para todos los que creen en Cristo. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Yo le quiero invitar a que cierre sus ojos y que medite un momento. La verdad es que Cristo está entre medio de nosotros y este es el reino de Dios, Cristo Jesús, la esperanza de gloria para todos nosotros. Yo quiero invitarle a que hoy usted tome una decisión para que usted se decida a buscar este reino. Que recuerde que hay dos reinos en esta tierra: el reino de este mundo, el reino terrenal, el reino de la vanidad, del dinero, del Dios Mamón. Pero está también el reino de Dios, el reino de Cristo, el reino de justicia, de paz, de gozo. Ese reino que hay felicidad, felicidad eterna. Usted busque el reino de Dios, porque esta es la buena porción, esta es la buena parte para todos nosotros. Si aún la bestia del campo Dios le dio fuerza para trabajar, ¿cómo no nos dará fuerza a nosotros también? Si viste a los lirios, ¿cómo no nos dará vestido a nosotros? Si el Señor Jesús dice que Él alimenta a las aves, ¿cómo no nos va a alimentar a nosotros? Yo le digo y le quiero pedir de parte del Señor Jesús, hoy tome su decisión y busque cómo entrar en este reino de los cielos. Y la forma como tiene que hacerlo es naciendo de nuevo. ¿Y cómo ha de nacer de nuevo? Humíllese delante de Dios, confiésele a Dios sus pecados y comience diciéndole: Señor, he sido un incrédulo. No te he creído, Señor, no te he creído. Y tienes razón, Señor. Por favor, quebranta mi corazón, Señor. Quiero hacer las cosas bien, Señor. Endereza mis pasos, endereza mi camino, endereza mi vida, Señor. Déjame entrar en tu reino. Déjame ver tu reino, Señor, de justicia y de santidad. Padre amado que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Dios del cielo, tu palabra es bendita, Señor, y nosotros te glorificamos por eso, Señor. Padre, cuánto necesitamos que tu reino permanezca entre nosotros, Dios. Padre, como dijo David, no quites de mí tu Santo Espíritu, Señor. El día que te vayas de nosotros, Señor, el reino de los cielos ya no está en nuestros corazones, Dios. Gobierna en tu iglesia, Señor, que tu reino esté en la iglesia, Señor, para que toda obra que nosotros hagamos sea para glorificar tu nombre y no el nombre de los hombres, Señor. El hombre no es nada, Señor, pero tú, oh Cristo Jesús, eres todo. Padre, bendice tu palabra y bendice a cada uno de los que están aquí, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, que les vaya bien, mediten en la palabra y si Dios permite, nos vemos el próximo domingo. Y si a alguien le gustaría platicar, pues aquí estamos para servirles.